Parece increíble que en pleno siglo XXI las mujeres sigan padeciendo en gran medida del acoso sexual en su trabajo. Mientras todo evoluciona, este mal sigue bien arraigado en el puesto de trabajo. Te invitamos a escuchar y ver este video donde analizamos e investigamos este terrible mal que la mayor parte de quien la sufre son las mujeres, aunque cabe señalar que también hay hombres que la padecen, aunque en menor porcentaje. Así que comenzamos. El concepto de acoso sexual surge alrededor de los años 70 dentro del marco del pensamiento feminista, a raíz de las aportaciones realizadas por un grupo de dicho colectivo en un curso realizado en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Estas hicieron alusión a un determinado tipo de comportamiento que habían observado dentro del ámbito laboral, realizado por los hombres, que, enmascarado tras una apariencia sexual, realmente denotaba un ejercicio de poder. Dicho término empezó a ser utilizado de forma habitual en Estados Unidos y a partir del año de 1980 en Europa. Fue a raíz de una serie de juicios que conmovieron la opinión pública por sus connotaciones políticas, sexuales y raciales, que el acoso sexual adquirió enorme resonancia mediática en los Estados Unidos en la década de los años 80. Es importante puntualizar que estamos ante una forma de violencia que atenta contra derechos fundamentales como son el derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad y el derecho de igualdad, entre otros. Esto contamina el entorno laboral y tiene graves efectos sobre la salud, la autoestima y el rendimiento. Si bien la sociedad empieza a tomar conciencia de la problemática derivada del acoso, todavía queda mucho camino por recorrer. Empieza a reconocerse como un problema que puede estar presente en cualquier empresa, que perjudica y degrada a la víctima que la padece y que debe ser tratado y sancionado, es decir, empezamos a considerarlo un problema social. Y para ser concebido como tal, y siguiendo la acertada definición de Sullivan y Cole en el año de 1980, existe un problema social cuando un grupo que tiene influencia es consciente que una determinada condición social afecta a sus valores y puede ser atajada mediante una acción colectiva. ¿Qué es la incidencia del acoso sexual? Múltiples trabajos han sido realizados en el mundo laboral a partir de la década de los años 80. En 1986, la Secretaría de la Mujer del Sindicato General de Trabajadores realizó un estudio a mujeres de la comunidad de la Ciudad de México, pertenecientes a 6 sectores económicos distintos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: un 84% de las entrevistadas había sufrido en alguna ocasión acoso sexual verbal, chistes, piropos y halagos con connotaciones sexuales. Un 55% había sido objeto de expresiones verbales con presencia de gestos provocativos y miradas insinuantes. Un 27% había sufrido insinuaciones verbales o escritas para conseguir favores sexuales. Otro 27% había padecido contacto físico no deseado, pellizcos, caricias, y finalmente un 4% había mantenido contacto sexual no deseado. En 1987, el Instituto de la Mujer realizó un estudio sobre acoso sexual mediante entrevistas a trabajadoras de empresas del sector público y privado. El resultado obtenido fue que la presencia del acoso sexual, entendido en el sentido más amplio, había afectado en algún momento de su vida laboral a un 90% de los casos. El acoso sexual podemos delimitarlo conceptualmente mediante 2 términos: el acoso técnico y el declarado. El primero hace referencia a la exposición de una persona ante alguna de las situaciones clasificadas dentro del repertorio conductual, independientemente de la valoración del receptor. El acoso declarado es aquel en el que, además de haber estado expuesto ante situaciones incluidas en dicha clasificación, el receptor las ha vivido como tal. Todos los estudios ponen de relieve que la incidencia mayor corresponde a la modalidad de acoso sexual leve en detrimento de las modalidades más graves. No obstante, esta diferencia puede ser resultado del miedo a realizar denuncias relativas a modalidades de acoso más graves. A la vista de los resultados disponibles, podemos concluir que el acoso sexual se manifiesta a través de distintas modalidades y en grados de intensidad diversos, y que su incidencia, aunque es difícil determinarla con exactitud, es lo suficientemente importante para contribuir, en la medida de lo posible, a su prevención y o eliminación. ¿Qué se entiende por acoso sexual? Existen múltiples definiciones de acoso sexual, pero todas ellas coinciden en 2 aspectos: que se trata de una conducta con componentes de carácter sexual y que atenta contra la dignidad de la persona que es víctima de dicha situación. McKinney, 1979, define el acoso sexual como la imposición no deseada de favores sexuales en el contexto de una relación desigual de poder, y considera como ejemplos las sugerencias verbales o chistes con connotaciones sexuales, guiños, abrazos, pellizcos, las proposiciones indecentes y las relaciones sexuales impuestas por la fuerza. En México, el Instituto de la Mujer propuso la siguiente definición en el año 1996: el acoso sexual es todo comportamiento sexual considerado ofensivo y no deseado por la persona acosada, producido en el ámbito laboral, docente o similar,
utilizando una situación de superioridad o compañerismo y que repercute a nivel laboral o docente, generando un entorno intimidatorio o humillante. Los aspectos del repertorio conductual. El repertorio de conductas presentes en una situación de estas características es múltiple y variado. Las relacionamos a continuación. Conductas verbales se clasificarán según su gravedad en 1. Acoso leve. Estos serían piropos ofensivos, comentarios insultantes hacia una persona con connotaciones sexuales, valoración sobre el aspecto físico de alguien, reiteración en la petición de citas, observaciones peyorativas sobre las mujeres en general, pedir relaciones sexuales sin presión. 2. Preguntas íntimas y personales sobre la sexualidad de una persona, intromisión en la vida sexual, acoso moderado, chantaje sexual, ofrecimiento de beneficios laborales a cambio de favores sexuales, presiones para obtener favores sexuales con amenaza o recompensa. 3. Acoso grave, bromas, chistes con contenido sexual, amenazas de represalias, después de negarse a acceder a alguna de la insinuación sexual, conductas físicas, violación del espacio vital de una persona, tocar, pellizcar, agarrar, acariciar, besar o abrazar, dificultar el movimiento de una persona, buscando contacto físico con su cuerpo, agresión sexual, tipo penal propio dentro de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Otras conductas, mirar con fijación o lascivamente el cuerpo de alguien, realización de sonidos, gestos o movimientos obscenos, material sexual, utilización de protectores de pantalla, sexualmente sugerentes, mostrar, exponer o buscar en internet o enviar por correo electrónico cualquier tipo de información de carácter sexual, realizar dibujos degradantes de las mujeres, enviar notas, cartas o exponer pósters con connotaciones sexuales. Tipos de acoso sexual. El acoso sexual puede clasificarse de distintas formas. Una posibilidad es hacerlo en función de la presencia o ausencia de chantaje, encontrándonos ante dos modalidades diferenciadas, chantaje sexual y acoso ambiental. Chantaje sexual, de intercambio, o acoso, quid pro quo, se trata propiamente de un chantaje sexual, es decir, esto a cambio de favores sexuales. Se obliga al trabajador a someterse a determinados requerimientos sexuales y en caso de negarse, será perjudicado laboralmente. Se utiliza explícita o implícitamente para tomar una decisión que afectará el futuro profesional del trabajador. Son sujetos activos de este tipo de actos quienes tienen poder para decidir sobre la relación laboral de la víctima. Acoso ambiental. Todas aquellas conductas que crean un ambiente de trabajo hostil, humillante o amenazador para el acosado. Pueden ser sujetos activos tanto superiores como compañeros de trabajo. Otros autores, para realizar su clasificación, se basan en la presencia o ausencia de acciones ejecutivas. Se hace una discriminación entre aquellas manifestaciones que se desarrollan a nivel de palabras, es decir, en el plano puramente comunicativo, y aquellas que implican acciones ejecutivas, en cuyo caso se las considera modalidades más graves. Debe quedar claro que sea cual sea la modalidad padecida, cualquiera de ellas, leve, moderada, grave, es lo suficientemente importante para utilizar todas las herramientas que estén en nuestras manos para prevenirla. Los perfiles de la víctima y del acosador. Perfil de la víctima, de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio encargado por el Instituto de la Mujer en el 2004 y publicado en abril de 2006, el acoso sexual presenta distinta incidencia según el grupo social analizado. Son varios los factores que pueden favorecer la aparición de acoso sexual. Los más destacados son el género. Los estudios realizados en la República Mexicana reflejan que la mayor parte de situaciones de acoso sexual tienen como agresor a un varón y como víctima a una mujer. El estado civil más vulnerable es el colectivo de mujeres mayormente afectadas, es el de separadas, divorciadas o viudas. Determinadas condiciones laborales, la temporalidad contractual, el trabajo sin contrato y los horarios nocturnos son características habituales en las víctimas de acoso sexual. La edad promedio, las comprendidas entre los 16 a los 24 años, son las más vulnerables ante el acoso sexual. Se ha observado incidencia de acoso sexual en el colectivo de hombres muy jóvenes que acaban de incorporarse al mercado laboral. Nacionalidad, procedencia de países extracomunitarios. Tener alguna incapacidad física o mental. Sectores de actividad más común en una organización, la construcción e industria. Dicha relación pone de manifiesto que muchas veces el acosador se sirve de la vulnerabilidad de la víctima para poner en práctica el acoso sexual, ya sea por edad, dependencia del trabajo o incapacidad para defenderse. Se ha comprobado que no existe correlación entre los cánones de belleza actuales y la presencia de acoso sexual. El hecho de ser atractiva no implica mayor probabilidad de padecer acoso sexual. El perfil del acosador. Si bien no existe un único perfil de acosador, sí que existen una serie de características comunes en todos ellos. Quien ejerce acoso leve es inmaduro, le gusta pavonearse de sus conquistas y es sexista. Puede tener dos caracterizaciones diferenciadas, o bien ser inseguro, retraído y dominado por su pareja, o bien todo lo contrario, se valora como alguien atractivo e irresistible,
con conducta prepotente. Las personas que ejercen acoso sexual grave suelen ser hombres casados o con estabilidad sentimental y ocupan cargos superiores a sus víctimas, mandos intermedios. Son fríos, narcisistas y con escasa empatía. Suelen ser caprichosos y les cuesta aceptar un no como respuesta. Tienen una visión de la mujer sesgada, no la valoran como a una igual, sino como a alguien inferior. No existe correlación entre las personas que ejercen acoso sexual y la presencia de psicopatía. La práctica del acoso sexual suele ser horizontal, es decir, quienes lo practican con mayor probabilidad son los compañeros de trabajo, en cuyo caso la modalidad más frecuente es la leve. A medida que las conductas son más graves, aumenta la probabilidad que el emisor sea un superior jerárquico. Los datos del estudio realizado por Inmark, Estudios y Estrategias S.A. reflejan que, del total de situaciones de acoso sexual, el 58.8% de los casos los han generado compañeros de trabajo, frente a un 20.6% que indican que fueron los superiores directos. El 14.3% corresponde al acoso por parte de clientes, un 2% a directivos de la empresa y un 1.3% a subordinados. En función de la gravedad del acoso infligido, aumenta el protagonismo de los superiores jerárquicos, siendo su participación de aproximadamente un 50% en las situaciones de acoso moderado y grave. Modelos de aproximación. Después de una amplia revisión de escritos, casos, noticias y artículos sobre acoso sexual, Tangri, Burt y Jousen, en el año de 1985, llegaron a la conclusión de que básicamente existen 3 modelos teóricos para abordar el acoso sexual. El modelo biológico basado en 3 premisas: el impulso sexual es más fuerte en hombres que en las mujeres. Por razones biológicas, la atracción entre hombres y mujeres es natural. Por lo tanto, es lógico que dicha atracción también ocurra dentro del ámbito laboral. El carácter de algunos hombres propicia a que se desarrollen conductas de acoso sexual. De todo ello, se desprende que el acoso sexual no es más que la manifestación de la atracción sexual. De acuerdo a estos principios, se deduce que es inevitable, ya que depende de la carga biológica de las personas. No se le debe dar importancia, ya que no existe una intención discriminatoria ni sexista hacia la mujer, simplemente se trata de una expresión espontánea. El modelo organizacional pone énfasis en los factores estructurales de cualquier organización. Son determinantes: el organigrama empresarial, a mayor estratificación, más probabilidades de acoso sexual, se utiliza el poder de la posición jerárquica para obtener gratificación sexual, las condiciones de trabajo, número de personas que trabajan en la empresa, disponibilidad de espacio por persona, la proporción de personas de uno y otro género, las funciones desempeñadas por los miembros de la organización, la normativa interna, la disponibilidad de procedimientos de queja o denuncia. Fitzgerald es uno de los representantes de dicho modelo. Para él, la cultura grupal y el clima organizativo son claves para comprender el marco en el que se desarrolla el acoso sexual. El modelo sociocultural considera el acoso sexual como una forma de manifestación del sistema patriarcal de relaciones imperante en nuestra sociedad. Es un producto derivado de las normas actuales, valores, estereotipos y creencias que enfatizan el papel dominador del hombre sobre la mujer. El acoso sexual asume el papel de regular la interacción entre hombres y mujeres, posibilitando el dominio del primero sobre la segunda. En palabras de Thorns, el acoso sexual no es más que otra forma de expresión del poder patriarcal que siempre existe, de forma más o menos explícita, en las relaciones entre hombres y mujeres. Causas del acoso. No es una cuestión fácil de responder, debido a la correlación de múltiples variables y factores que juegan un papel fundamental para que el acoso sexual esté presente en determinados entornos laborales. Las causas con mayor peso son las siguientes: el sexismo, discriminación de la mujer en el mundo laboral, estereotipos de género en la educación, creencias populares a través de las cuales se perpetúan características que, tradicionalmente y a lo largo de la historia, se han considerado propias de hombres o mujeres y que determinan diferencias en cuanto a sus capacidades de ejecución de roles sociales, familiares y profesionales. Existe un fondo ideológico que perpetúa y hasta cierto punto justifica el acoso sexual, sobre todo las modalidades menos graves. Las mujeres, dada la educación recibida, además de víctimas, actúan en algunos casos, inconscientemente, como cómplices. Presentan un elevado nivel de tolerancia, asumiendo situaciones de acoso como algo natural. Falta de ética en las relaciones interpersonales. El acosador busca su propio placer, sin tener en cuenta el daño que pueda producir a su víctima. Falta de normas laborales claras. La organización no se ha planteado la posibilidad que esta situación pueda producirse. No ha contemplado estrategias de prevención ni de afrontamiento, propiciando de esta manera que el acoso sexual pueda desarrollarse con mayor facilidad. Precariedad laboral. Se ha comprobado la existencia de correlación entre inestabilidad laboral y mayor incidencia de acoso sexual. A mayor vulnerabilidad, mayor probabilidad de padecer acoso sexual.